El tema de esta mañana lo he titulado ¿Verdaderamente conoces a Dios? Es esa forma de una pregunta, hermano. ¿Verdaderamente conoces a Dios? Es esa pregunta que me hago yo y le hago a ustedes. Y la he titulado como ese tema, hermano. Quiero comenzar con un testimonio o con una reflexión, hermano. Un hermano creyente se paró en una ciudad y comenzó a preguntarle a las personas, hermano. A forma de preguntas le preguntaba una razón o un motivo por el cual el Señor le debería permitir entrar en el reino de los cielos, hermanos. Y muchas personas tuvieron distintas respuestas, hermanos. Entre una de ellas decían, porque yo hago obras de caridad, porque soy bueno, por tantas cosas, hermanos, pero no coincidía ninguna, hermano. Y es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos, hermano. Es entregar su vida a Cristo. Es reconocer al Señor como tu Dios y Salvador, ¿verdad? Amén. Pero sí coincidían muchos en una sola cosa que decían, porque somos hijos de Dios. Hay muchas personas que creen que son hijos de Dios, hermanos. Somos creación de Dios. Pero no lo dice Roger, lo dice la palabra de Dios. Existen los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermano. Pero usted decide de qué parte colocarse, hermano. Y lo digo conforme a la palabra, hermano. No son inventos míos. Por eso quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1. Está en el Nuevo Testamento, hermano. Capítulo 1, versículo 12. Yo sé que muchos lo han escuchado, pero es necesario que cada día quede guardado en nuestras mentes, hermano. Amén. Amén. Dice Juan 1, 12, hermano. Amén. Amén. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un requisito para usted ser hijo de Dios, creer. ¿Verdad que sí, hermanos? Quiero llevarlos también a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21:7. Este versículo vino a mi mente cuando estaba sentado ahorita allá, hermano. El Señor lo trajo a mi mente. Y dice así. Amén. Amén. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es otro requisito, hermano. En la vida del cristiano tenemos muchos obstáculos. Muchos deseos de la carne. El mundo nos ofrece muchas cosas. Pero si nosotros vencemos todos esos obstáculos, hermanos, tendremos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Obstáculos como la incredulidad, lo dice el 8. Fornicación, hechicería, idolatría, cosas que no son agradables ante Dios, hermano. El Señor nos insta a vencer todas esas pruebas y permanecer para verdaderamente ser llamados hijos de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan se encuentra casi al final, hermano, cerquita, atrásito aquí de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3.
versículo 10, hermanos. Amén. Amén. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 10. Amén. Amén. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es. O sea que hay hijos de Dios y hijos del diablo. El que no hace lo bueno, el que no hace la justicia, el que aborrece a su hermano, no es de Dios, sino es del diablo. Hermanos, la mayoría de personas dicen creer en Dios, ¿verdad? Yo le pregunto a las personas, hacen una encuesta y en su mayoría todos dicen que creen en Dios, pero no le conocen de verdad, hermano. ¿Cómo tú conoces a una persona? ¿Cómo tú llegas a conocer verdaderamente una persona? En el convivir, hermanos, en el diario vivir. Usted conoce a su esposa o a su esposo en el diario vivir, ha pasado mucho tiempo, no lo conoce de un día para otro, ¿verdad? Conoce qué le gusta o qué no le gusta. Si le gusta la comida caliente, la que le quema la lengua. Cierto, a otros les gusta frío, a otros les gusta otro sabor. Vas conociendo poco a poco en el diario vivir, hermanos. Así es la vida en Cristo. Así conoces a Dios. En el diario vivir, hermano. ¿Quieres tener un encuentro con el Señor? Busca de Él. Todos los días. Pero usted con su pareja convive todos los días. Y aprendes a saber lo que le agrada y no le agrada, ¿verdad? Así pasa con Dios igualmente, hermano. Si tú vienes a su palabra todos los días, así sea un versículo, dices, verdaderamente estaba equivocado, esto no le agradaba al Señor, ¿verdad? Y si te das de cuenta, no lo vuelves a hacer en el convivir, hermanos, en el buscar de Él en la palabra. Antes de venir acá, hermano, el pararse acá, decidí hacerme un escáner. Hermanos, porque este es un lugar santo. Decidí decirle al Señor que perdonara lo que no le agradaba a Él, hermano. No venirlo a hacer acá porque sentí que era una ofensa. Me revisé y le dije, Señor, si estoy fallando en esto, ayúdame, Padre. Pues no soy perfecto. Entonces así pasa, hermanos. Para usted verdaderamente conocer de Dios, busca su palabra, orar, hermanos. Que la oración siempre esté presente en nuestras vidas. ¿Cómo cuesta a veces, verdad? ¿Cómo cuesta pararse a orar de madrugada? Es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Y a veces las oraciones de madrugada como que el Señor las tienen un significado enorme para el Señor, hermanos, porque el Señor valora su esfuerzo. Cuando tú estás en el mejor sueño y te has levantado a dedicarle ese tiempo, el Señor valora las cosas y el esfuerzo que usted hace. A veces yo he tenido deseo el viernes, hermano, tenía el deseo de ir a otro lugar y dije no. El Señor que me rescató a mí y que me ha dado la vida eterna merece el primer lugar. Amén. Muchos deseos de ir a un lugar que le dije a mi esposa, no voy.
tienes que tener dominio propio, hermano. Dale el primer lugar al Señor. Te aseguro que el Señor te va a recompensar. Porque usted no le sirve a un Dios injusto, usted le sirve a un Dios justo. Pero el Señor también quiere ver que tú avances. Bueno, hermano, para tú seguir conociendo al Señor, ora, busca de su palabra, congrégese. Es la única forma. Sé obediente, hermano. Cuán desobedientes somos a veces, ¿verdad? Es por aquí, es por aquí, es por aquí. No consultamos con el Señor. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres tener un encuentro con Él? Hoy recordaba, hermano, hace aproximadamente 10 años, tuve un encuentro con el Señor me rescató. Cuando me sentía moribundo, me sentía perdido, clamé al Señor. Cuando usted clama al Señor, clama a mí, yo te responderé. Y me respondió, hermano, y me ha respondido en miles de ocasiones. ¿Cómo ser yo desagradecido? Agradezco todo lo que el Señor ha hecho por mí y lo que va a seguir haciendo. Porque a veces las personas piensan que uno de un momento a otro así es una transformación, es poco a poco, es un proceso. Pero también pon de tu parte. No le dejemos todo el peso al Señor. El Señor hace la obra, pero colabora. Bueno, hermano, ahora sí vamos a entrar al tema. Quiero que vayamos al libro de Hechos, hermanos. Hechos se encuentra en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. El libro de Hechos. Capítulo 16, hermano. Hechos 17, capítulo 17, versículo 16, hermano. 17, 16. Amén. Aquí habla de Pablo, hermano. Lo voy a poner algo en contexto. Ustedes conocen que Pablo fue un apóstol del Señor. Saulo perseguía a los creyentes, hermanos. Esa era la vida de Pablo. Perseguía a los creyentes y los asesinaba, hermano. ¿Por qué? Porque servían a Jesucristo. Pero Pablo no contaba que tuvo un encuentro con el Señor, hermano. El Señor habló a su vida y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento su vida cambió, hermano. Cuando usted conoce del Señor, su vida debe cambiar. Y empezó a servirle al Señor. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les ha dado un mandamiento: ir a ser discípulos en todas las naciones. Les encomendó esa tarea, al igual que nosotros. Y se encontraba, Pablo comienza diciendo así, se encontraba en Atenas, hermanos, en Grecia. Comenzamos leyendo el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo se enardeció, hermano, viendo cómo las personas estaban entregadas. El Señor rechaza la idolatría, hermano, y eso lo sabemos nosotros. Y la idolatría abarca muchas cosas, no es necesariamente imágenes. Idolatría es todo lo que usted le dedica su tiempo más que al Señor, hermano. Idolatría puede ser una finca, idolatría puede ser una moto, que usted le dedica más tiempo que al Señor, le da el primer lugar.
Entonces el espíritu de Pablo sintió indignación y tristeza, hermano, al ver cómo el pueblo estaba consumido en la idolatría. ¿Le pasa eso a usted? Pero también sintió la motivación de predicar, hermano. Cuando usted le indigna algo que usted ve que no es agradable al Señor, causa tristeza, ¿verdad? Pero también le debe causar el ánimo y la emoción de predicar la verdad. Me cuenta una hermana en Cristo que fue a visitar a su madre y se encontró que su hermano tenía un altar en la casa de su madre de brujería, hermano, y que sintió mucha tristeza y mucho dolor en su corazón. Y yo le dije estas palabras: que el deber como creyentes es exhortarle y redarguir, debiste decirle que esas cosas no son agradables al Señor, que el Señor repudia la hechicería, la aborrece, que ella como la dueña de esa casa no debería permitir que su hijo tuviera ese altar, porque Dios es un Dios celoso y Él merece siempre el primer lugar, hermano. Ese es el deber de nosotros. Y eso fue lo que Pablo hizo, hermano. Sigue diciendo el 17 así. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los, dice el 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos. Hermanos, eran dos corrientes filosóficas que iban en contra del Evangelio, hermano. Disputaban con él y unos decían: ¿qué quería decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. A ellos les parecía extraño, pues nunca habían oído hablar del Evangelio. Sigue diciendo el 19 así, hermanos. Y tomándole le trajeron al Areópago. Esta palabra quiere decir, hermanos, un lugar donde se discutían las leyes, donde se reunían todos los filósofos, todos los que discutían las leyes, hermanos. Ahí fue llevado Pablo, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues dice el 20 así: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hermanos, para algunos el Evangelio es cosas extrañas. Usted les habla de la palabra y no entienden nada, ¿verdad? Bueno, igual les sucedía a ellos. No sabían de qué les estaba anunciando Pablo. Sigue diciendo el 21 así, hermanos: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Dice el 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Señor va en contra de que seamos religiosos, hermano. El Señor no le agrada la religiosidad, hermano. El Señor le agrada que usted tenga un corazón limpio y puro. Amén. Y usted acá sea una cosa y por fuera otra, distinta, ¿verdad? Quiero que vayamos a Santiago 1:26, hermano. Santiago 1:26. Santiago, sin perder la cita donde estamos, hermano.
Santiago capítulo 1, 26 al 27, hermano. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dice el 27 así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor no quiere que usted sea religioso. El Señor quiere que usted sea misericordioso, hermano, con sus hermanos, con el que tiene la necesidad, con el necesitado, con la huérfana, con el huérfano, con el que tiene necesidad y usted le puede tender su mano, ayúdelo, hermano. Eso es lo que el Señor le agrada, que usted haga lo bueno de corazón, no para que el Señor lo premie después, sino hágalo de corazón, porque de verdad el Señor lo ha puesto en usted, no como otras personas. Si usted da, el Señor le multiplica. Yo no es así, porque el Señor conoce los corazones y conoce hasta lo más profundo de su corazón, hasta lo más profundo que hay en sus pensamientos. Él sí lo conoce. El refrenar la lengua, ¿verdad? A veces cómo hacemos daño con la lengua, hermano. Hay que venir cada día ante la presencia de Dios, hermano, y pedirle ayuda, hermano, porque cada día necesitamos de Él en eso. La lengua es un miembro tan pequeño, pero cómo hace daño, hermano. A veces hay que hacer así como cuando alguien le pide que enrollársela así o amarrársela así. Organizar nuestras ideas antes de hablar, ¿verdad? Bueno, el Señor es quien nos da la sabiduría, hermano. Volvamos otra vez a Hechos 17. Al 23, hermanos. Dice el 23, amén. Este es Pablo que está hablando, dice, hermanos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, donde se reunían, hermanos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Decía así: al Dios no conocido. Adoraban a un Dios que no conocían, hermano. De repente a usted y a mí nos pasa así, que andemos adorando a un Dios que verdaderamente no conocemos, hermano. Al Dios no conocido, le dice Pablo, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Pablo sí lo conocía, hermano, porque él había tenido un encuentro con el Señor. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cambia su vida y usted comparte con los demás, ¿verdad?, el Evangelio. Ese es a quien yo anuncio, le dice Pablo. Ese es que ustedes adoran y no conocen, yo sí lo conozco. Y es a quien yo vengo a predicarles. El que nos rescató, el que da la vida eterna, el que perdona nuestros pecados, el que nos limpia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, sin perder la cita donde estamos, capítulo 3. Me disculpan que lo esté paseando de un capítulo 3, 16 y 17, hermano.
Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Usted es templo de Dios. El Espíritu Santo mora en usted, hermano. Una vez que usted recibe a Jesucristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y en usted mora el Espíritu Santo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el 24 dice así, hermanos, en Hechos 17, 24. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, hermano. A veces muchas personas creen que en un lugar se encuentra el Señor, ¿verdad? Porque usted va. Cuando usted recibe Él, el Señor viene a morar en su vida, hermano. El Señor viene a habitar en su vida, hermano. ¿Cómo recibe a usted un invitado cuando va a su casa? Bien. ¿Cómo lo trata? ¿Lo trata bien, hermano? Juguito, pollito. Que se sienta cómodo, ¿verdad? Si usted lo recibe y él no se sienta cómodo, volvió a llegar otra vez. ¿Qué hace la persona? Se va, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en usted y usted lo entristece, ¿cómo cree que se siente el Señor? Alegre. Cuide el templo de Dios, hermano. Cuide su cuerpo. Cada rato cambio. Cuide el templo de Dios, hermano. Cuide su cuerpo. Porque en él habita el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Cómo usted lo cuida? ¿Duerme bien? ¿Se acuesta temprano? El teléfono es una herramienta de doble filo, ¿verdad? Se puede utilizar para muchas cosas de provecho, pero también afecta, hermano. Sí. Cuide su cuerpo, hermano. Aliméntese a la hora correcta. Como lo dijo el pastor el otro día, casa a las 10 de la noche comiendo karaoke. Cuando su cuerpo está malo, usted siente el ánimo y el deseo, la misma fuerza de adorar al Señor, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando su cuerpo está sano, usted siente entusiasmo, siente ganas, siente ánimo. ¿Quién enfermo siente ganas solamente de estar acostado, hermano? Pues si el Señor mora en usted, cuídelo, hermano. No sea desagradecido, hermano, con lo que el Señor le da. No contriste a su espíritu, hermano. Vayamos a Efesios 4, del 29 al 30, hermano. Efesios 4, hermano, del 29 al 30. Amén. Amén. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, a fin de dar gracias a los oyentes. Un cristiano maldiciendo, hermano. ¿Qué testimonio puede dar a los que le escuchan, verdad? Al oyente.
¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios se va a sentir contento en un creyente que por todo maldiga, hermano? Malas palabras en su boca. No, ¿verdad? Dice así el 29, perdón, el 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Lo que le decía, cuando usted acepta al Señor como su Salvador, así como usted sella el ganado para que no se le pierda y no se le extravíe, las 1000 cabezas de ganado allá que tienen, así el Señor llega y lo sella a usted, hermano. Es mi propiedad, me pertenece, ¿verdad? Entonces tratemos de no entristecer, de no apagar el Espíritu. El Espíritu se apaga, hermano. Y le hago esta pregunta. ¿Qué estás alimentando más? ¿El Espíritu o la carne? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Al mundo o a Dios? Dios siempre debe ser el primer lugar. Merece todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Volvamos a Hechos, hermano. Disculpe que lo... Hechos 17. Amén. Estamos en el 25, hermano. Dice así: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. El Señor no necesita nada de usted, hermano. Él es Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de su plenitud. ¿Qué necesita el Señor de usted y de mí, hermano? ¿Y qué está interesado Él en usted y en mí? Y que usted se arrepienta, hermano. Yo creo que eso es una de las cosas que primeramente a Él le importa, hermano, que usted se arrepienta. Ese es el interés. Él no necesita que usted le ofrezca, si Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué le va a ofrecer Roger Ángel al Señor? Si Él es el que da la vida, hermanos. Él es el que las plantas, permite que las plantas crezcan, se desarrollen y den su fruto. Usted las planta, pero Él es quien permite que den el fruto. Nosotros no. Solo necesitamos de Él para una cosa, hermano, para el arrepentimiento. Quiero que vayamos a Romanos 10. Ahí cerquita, hermanos. Más adelantico, Hechos Romanos. Romanos 10, hermano. Amén. Del 32 al 33. Perdón, hermano, perdón. Perdón, hermano. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Amén. Este versículo, yo sé que muchos se lo conocen, pero hay muchos que no lo conocemos, y es de gran importancia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
El Señor quiere que usted y yo lo confesemos con nuestra boca. A veces dice, pero ¿por qué pararse ahí y confesar? Porque el Señor dice que me confesaré delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en las alturas. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en las alturas, lo dice la palabra. Usted no se avergüenza de servir a Dios. Donde quiera que usted se pare, así le digan evangélico o lo que le digan. Amén. Amén. Porque Dios lo ha rescatado a usted para vida eterna. Y lo ha sacado de la oscuridad a la luz. Amén. Amén. Disculpe si grité un poquito, hermano. Ya casi voy terminando. Porque causa de... Mateo 10, para cerrar, hermano. El mismo. Perdón, Mateo, hermano. Mateo. Sí. Mateo 10. Es la misma cita que yo le acabo de anunciar, hermanos, para que el que no la conozca la tenga en cuenta de la importancia. Mateo 10, 32 y 33, hermano. El que no la haya escuchado nunca, que se las acabé de mencionar, guárdela, señálela, téngala muy presente en su corazón y en su vida. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo dice la palabra, hermano, no lo dice Robert, dice el 36, el 33, así. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, hermano. No niegue al Señor. Así esté al lado del presidente. Si esté al lado de la persona más pudiente, no se avergüence del Evangelio, hermano. Pues el Evangelio es para vida eterna. Y usted y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si usted viene arrepentido ahí. El Señor me les bendiga, hermano, me les guarde. Que algo de esta bendita y santa palabra quede guardada en sus corazones. Amén. 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 Cerramos con una oración. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Gracias porque eres fiel y justo, Señor. Gracias porque nos has rescatado donde nos encontrábamos perdidos, Señor, y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos cada día a tener comunión contigo, Señor. A andar conforme a tu palabra. A conocer cada día lo que a ti te agrada y lo que te desagrada, Señor. Pues no somos perfectos, pero queremos alcanzar esa estatura perfecta, Señor, como lo es el Dios Altísimo. En Cristo Jesús te agradecemos por esta mañana, por cada hermano, los que nos han dado cita, Señor. Que tú los guardes, los sustentes y que pongas en cada uno la necesidad de congregarse, Señor. A los que nos dimos cita, guarda sus entradas, sus salidas, guarda su familia, sus hogares y prospera todo lo que hacen, Señor. En el temor tuyo te damos la gloria y la honra.